Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en nuestro segmento de entrevistas. Estamos con la grata presencia del asambleísta del movimiento Pachakutik, Jerónimo Yantalema. Bienvenido, don Jerónimo. ¿Cuál es su análisis político en referencia a este 30S, discutido por algunos sectores, tanto de la oposición, así como también del oficialismo aquí en el Parlamento ecuatoriano? Bueno, nosotros consideramos que el 30S precisamente es el producto de la incapacidad de liderar una agenda legislativa. Recuérdese que uno de los factores que generan el 30S tiene que ver con la aprobación, en este caso con el veto del presidente a la ley de servicio público, la cual dejó prácticamente en inquietud a muchos sectores del sector público. Y uno de ellos era sin duda la policía y el ejército. Así es. Desde ese lado nosotros habíamos anticipado la importancia de que estas leyes aseguren y garanticen los derechos de todos los que están vinculados en el servicio público, pero que no disminuya, digamos, los logros avanzados, porque los logros que se han logrado nunca han sido de dádivas ni caridad. Desde ese lado creemos que hay un factor. Por otro lado, en el momento la asamblea está totalmente controlada por el oficialismo. La mayor parte de comisiones está presidida por el oficialismo. Este oficialismo no ha sido capaz de llegar a consensos con los distintos grupos políticos ni sociales, de tal forma que no ha habido participación real de los actores, de los involucrados. Aquí es una fábrica de leyes, sale la ley y se aplica, mientras que los afectados por las leyes no han participado en esta construcción de leyes, y por otro lado sus derechos han sido afectados cada vez más. Hoy podemos ver claramente cómo esta acción ha conducido a una situación grave al país. La crisis de inseguridad en el país, el desempleo en el país. Se suponía que esta ley de servicio público iba a resolver problemas justamente del servidor público, pero ahora hay servidores públicos que tienen contrato, hay miles de contratados que prácticamente no tienen asegurados su trabajo y tampoco han accedido a la seguridad social. Hay más de 20.000 madres comunitarias atendiendo ahora los trabajos infantiles en las comunidades y que no reciben seguridad social, apenas reciben $200. Es decir, nosotros habíamos anticipado que esta estrategia de quitar, digamos, los botones, las condecoraciones, no era solamente eso, sino que prácticamente estábamos a puertas del mayor deterioro del servicio público. Ahora mismo están obligando a vender las renuncias. Y eso es terrible. O sea, ¿dónde está entonces la ley que suponía que garantizaba los derechos? Desde ese lado creemos que el 30S no es sino otra cosa, esta incapacidad de este oficialismo que no ha sido capaz de llegar a consensos, más bien ha ido afectando a los derechos fundamentales. Ahora, claro, dicen que ha habido intento de golpe de Estado. Señor asambleísta, ¿cuál fue la participación del movimiento Pachakutik en el 30S? Bueno, nuestra participación, lo primerito que hicimos reunirnos con el movimiento indígena para evaluar lo que estaba aconteciendo, y de hecho a la conclusión que llegamos era precisamente que esto se trataba de una inconformidad de grupos de policías y también de militares respecto a la ley de servicio público. Y nuestro pronunciamiento fue muy claro, que nosotros, más allá de cualquier discusión, creemos que es importante mantener la democracia en el país y mantener también el equilibrio del poder político, pero sin que esto haya, digamos, sectores que quieran pescar a río revuelto, inclusive, porque nosotros ya venimos de una trayectoria muy amplia. El movimiento indígena ha cuestionado, incluso ha sentenciado, ha sancionado a gobiernos corruptos. Desde ese lado nosotros habíamos anticipado esa posibilidad, pero manteniendo justamente la democracia. Se discute, señor asambleísta, si hay que celebrar o no el 30S. ¿Hubo o no hubo un golpe de Estado? Vea, definitivamente no podemos hablar de que hubo un golpe de Estado, y celebrar sería gravísimo. Celebrar el dolor de los muertos, celebrar también esta falta de diálogo, esta falta de ejercicio democrático del poder, sería triste. Lo que necesitamos ahora es justamente reencontrarnos, mirar dónde estamos mal, qué aspectos hay que transformar estructuralmente, tanto desde el oficialismo, en este caso del gobierno, tanto desde los sectores de oposición, tanto de los sectores progresistas. Nosotros no nos consideramos una simple oposición como nos han tildado. Nosotros creemos ser sectores progresistas, propositivos, denunciamos las inequidades. Desde ese lado creemos que hay que buscar la armonización del país.
En este momento, más bien, toda esta campaña mediática del 30S, lo único que ha hecho es polarizar, hacer cada vez visible el sufrimiento. Aquí lo que están buscando es quién es el malo, quién es el bueno. Desde ese lado, esa política, digamos, que busca perdedores, ganadores, que busca malos y buenos, lo único que conduce es precisamente a la desdicha de un pueblo. Lo que hay que procurar justamente es procurar la armonía de los ecuatorianos, superando cualquier pretensión individual o parcializada de cualquier sector político, poniendo como principal eje el summa causa de todos los ecuatorianos. Don Jerónimo, para culminar esta entrevista, queríamos su criterio en referencia a esta consulta prelegislativa de la ley de aguas, esta ley que prácticamente ha generado un movimiento y una incomodidad también en las bases indígenas en el país. Bueno, estamos a punto ya de ir al segundo debate de la reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Nosotros, por iniciativa de este asambleísta, presentamos la ley orgánica de consulta a los pueblos y nacionalidades. En este momento se ha incluido en la reforma un capítulo sobre la consulta prelegislativa a todas las leyes que afecten a los derechos colectivos. Desde ese lado nosotros estamos esperando que en este mes o a más tardar el próximo se apruebe en la asamblea para de inmediato ir a la consulta prelegislativa con las comunidades, pueblos y nacionalidades. Consideramos que esto es un derecho legítimo logrado en los tratados internacionales y también en la Constitución, y que lamentablemente hasta el momento no ha estado, digamos, formalizado. Por ejemplo, se aprobó la Ley de Educación Intercultural, la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior prácticamente rayó de inconstitucional al no incluir el sistema de educación superior de los pueblos indígenas, simplemente porque no querían ir a consulta. Desde ese lado creemos que es urgente justamente que las comunidades, pueblos y nacionalidades, que son los guardianes del agua, que son los que cuidan las zonas de recarga hídrica, que den su pronunciamiento respecto a la ley, pero además también que son los que hasta el momento han sido los mal distribuidos del agua, porque si miramos la distribución del agua en el Ecuador, el 12% del caudal del agua está en manos del 80% de campesinos indígenas, mientras que el 65% del caudal del agua está en manos del 1% de agroexportadores o grandes haciendas. En ese sentido creemos que es urgente esta consulta para que las comunidades campesinas e indígenas, que son los principales promotores del agua, den su opinión, digan que en qué no están de acuerdo con esta ley y qué aspectos hay que mejorar de esta ley. Don Jerónimo, su mensaje para concluir esta entrevista en idioma natal, a fin de que los ecuatorianos y en especial los indígenas del país sepan qué es lo que pasó este 30S y de qué manera debió haber sido este homenaje también a los caídos lamentablemente en este día fatídico para el país. Shinaka tukuikuna ajita miyorina kanchika y punchakuna pica mana nanaihawa kushikuitukunchi mana yakihawa tushuitukunchi hasta wankarin yoyarishu imapite pandarikunchi imapita kaipusha kunapish mana ajirra imapita kai nishun auka kunapish pandariku Shinaka tukuikuna miyorina kanchi Himalaya ñukanchi mama pacha tastawan hatuyallinata ñukanchi runakunapika mana tiana chukan piñanalla shukta nishun yakichinalla hasta wankarin tiana mikan tukuykunapi shuk yatukuna mushuk yana kuyay manchayana y allí sumay pacha causanlapa. Agradecemos al asambleísta Jerónimo Yantalema por esta interesante entrevista. Él es del movimiento Pachacutic y ha hablado acerca del 30S y también la ley de aguas que ya se está en la Asamblea Nacional abordando. Gracias, don Jerónimo. Muchas gracias.